radiofónica que interpela lo establecido. Hasta las 10:30 compartiremos toda la información general, política y de actualidad. Además de la mejor música en Algo Habrán Puesto. Producción ejecutiva Claudio Archilla. Conducción Marco Alberto Giomi. Producción general FM Identidad. Por Identidad 107.9 ya comienza Algo Habrán Puesto. Usted los conoce. Estas personas, comercios y empresas auspician Algo Habrán Puesto. Estudio Jurídico Horacio Chivero y Asociados. Sindicato de Camioneros Seccional Bragado. Emanuel Aramendi, concejal. Estación de Servicio YPF del Vasco. Ramiro San Pedro, concejal. Club Social y Deportivo Porteño. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, una mañana hoy mucho mejor, mucho mejor que estos días atrás. Hay sol, si bien no amaneció del todo lindo, bueno, pero ya va mejorando, las nubes se van retirando y bueno, esperamos una semana por lo menos hasta el fin de semana con mucho frío porque está nevando mucho en la cordillera, pero de todas maneras con estos días así, ¿no? Por ahí algunas nubes que van a tapar el sol, pero de todas maneras muy pero muy lindo, Y digamos que para el fin de semana se esperan fríos muy fuertes, llegando esa ola polar que viene desde la cordillera. Ustedes saben que las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza y San Juan están teniendo serios problemas, sobre todo para transitar, ¿no? Porque hay mucha nieve acumulada y bueno, el problema más grave es transitar por las rutas, sobre todo en esos lugares donde hay pasos de montaña hacia Chile, a mucha altura, y bueno, esa nieve acumulada que con mucho frío se transforma en hielo. Ese es el problema más grave de las zonas donde nieva, ¿no? Cuando la nieve se transforma en hielo, y ahí sí es muy peligroso, ¿no? Bueno, recomendado para esa zona las cadenas, ¿no? En algunos lugares la policía caminera no deja transitar a las personas, si no es que van con cadenas, no se permite de otra manera transitar por la ruta porque es muy pero muy peligroso, No, ahí no vale de nada el que uno crea que sabe manejar muy bien en la zona de montaña y con nieve, Lo que hay que tener es una precaución muy seria porque, bueno, puede producir serios accidentes. En esta zona, bueno, las temperaturas van a oscilar entre los 0 grados, más menos, por ahí se habla de 2 grados a 3 grados bajo cero el sábado, pero van a oscilar ahí, entre el 0 grado y no más allá de los 14 grados, a lo sumo 15 grados si se mantiene mucho el sol durante el día. Pero bueno, esa es la previsión del Servicio Meteorológico Nacional para los próximos días. Lo que Desde sí, el corazón del Bajo, FM Identidad 107.9. Nuestro WhatsApp 2346 55 19 32. lo que sí no se
no se prevé es que haya lluvias, durante este periodo. Así que bueno, esperemos sobrepasar estas bajas temperaturas, que todavía no llegó el invierno, todavía no llegó el invierno. Por eso evidentemente se sufre un poco más, ¿no? Porque son los primeros fríos fuertes, ¿no? Los fríos fuertes son estos que realmente se sienten en esta época, porque venimos de una época muy muy linda, Bien, los títulos de la mañana. Bueno, hoy se roba todos los títulos de los diarios y de las páginas en internet la discusión sobre la interrupción del embarazo en el Congreso Nacional, ¿no? Bueno, se viene una larga sesión en el día de hoy. Aproximadamente va a empezar a las 14 horas, según se prevé, y se va a estirar hasta la madrugada, seguramente. Muchísimos van a ser los que estarán anotados para poder hablar y argumentar a favor o en contra, ¿no? Finalmente, anoche se hablaba de entre 10 y 25 indecisos. Estos indecisos que en realidad no sé cuál es la razón por la cual están indecisos, ¿no? Hasta último momento. Porque, digamos, las razones por las cuales uno u otro esgrimen su argumentación en cuanto a favor o en contra del proyecto, no han cambiado, no, siguen siendo las mismas, sigue siendo con matices, pero matices muy, muy pequeños, ¿no? Muy, muy pequeños. Y bueno, no entiendo cuál es la cuestión de estar ahí indeciso, no saber qué hacer, ¿no? Que alguno tendrá su argumentación, pero a mí me parece que ya a esta altura no debería haber indecisos. Después vamos a estar escuchando algunos audios que son más que interesantes, si tenemos tiempo, por supuesto, porque por ahí se nos pasa demasiado rápido la mañana y no lo alcanzamos a hacer, pero vamos a tratar de ponerlos a esos audios que son más que interesantes, porque hay un científico que explica desde el lado racional, desde el lado científico la cuestión. Y por otro lado hay un audio de una argumentación política que por lo menos a mí me llenó, porque además es de un hombre al cual admiro, ¿no? Que es el Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay, que explica políticamente el por qué se debería permitir este tipo de prácticas, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo después. La otra cuestión que también está ocupando gran parte de las tapas de los diarios es el paro de la CGT. La CGT, bueno, lanzó un paro para el lunes 25 de junio. Ustedes saben que ahora mañana hay un paro propuesto por camioneros y la CTA, las dos CTA. Bueno, a eso se adhieren maestros, hay una serie de adhesiones más que interesantes, y además los maestros de la provincia de Buenos Aires decidieron hacer 2 días de paro, acompañar este paro de camioneros y la CTA, y además hacer el viernes paro, en función de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, no los convoca. Es decir, se habló mucho, y sobre todo la gobernadora se ha expresado en este sentido, diciendo que se podía discutir paritarias con los chicos en la escuela. Y bueno, los gremios aceptaron el convite, digamos, de la gobernadora, y se mantuvieron en las escuelas, pero hace 50 días que no lo llaman.
50 días que no hay posibilidades de tener una reunión con el gobierno provincial. Evidentemente todo lo que decían era mentira, ¿no? Esto está muy claro, eran mentiras. De la única manera que se puede negociar con este tipo de gobiernos es por la fuerza. No hay otra razón. Y yo estoy viendo por ahí en las redes sociales donde uno mira todos los días cuál es la temperatura, digamos, de la sociedad, o de una franja de la sociedad, porque realmente no es toda la sociedad la que está en las redes sociales. Y bueno, ahí se nota mucho un corte muy sesgado de qué es lo que está pasando hoy en la sociedad, los que piensan que los maestros tienen que ir a trabajar y no exigir de ninguna manera un sueldo. Si es necesario van a tener que ir a trabajar gratis. Lo dijo en algún momento la gobernadora también, Vidal, ¿no? Deberían hacer como nosotros los políticos, que vamos gratis a trabajar. La verdad, la gobernadora vive en Morón y va a trabajar todos los días a La Plata en un helicóptero que cuesta 17 millones de pesos por año. Y además cobra 630.000 pesos por mes. Claro, evidentemente, ¿no? Ella puede decir que los maestros vayan a trabajar gratis, pero que no se ponga como ejemplo, ¿no? El ejemplo justamente no es ella en cuanto a esta cuestión de hacerlo gratis. Los políticos no hacen absolutamente nada gratis, ¿eh? Los políticos tienen, cuando acceden a un cargo, tienen un sueldo, y en la mayoría de los casos los sueldos son muy buenos, excepto, bueno, los sueldos locales que por ahí tienen, en el caso de los electos no es un sueldo extraordinario, ¿no? Por ahí el sueldo extraordinario es el de los funcionarios del Ejecutivo. Pero bueno, por ahí va a dar para hablar en algún otro momento del tema, ¿no? Se viene el Mundial de Fútbol, a 24 horas estamos del Mundial, porque el primer partido que lo va a dirigir un árbitro argentino, Néstor Pitana va a ser el árbitro del partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita. Por supuesto, Rusia como organizador juega el primer partido, ¿no es cierto? Bueno, Néstor Pitana ha sido designado el árbitro para este partido, así que bueno, también esto, Messi, furor en Rusia, furor. Una cantidad de gente, cada vez que la FIFA permite el ingreso. Ayer, estos días atrás, anteayer, han permitido el ingreso de 500 personas a ver la práctica de la selección argentina, una parte de la práctica, por supuesto. Bueno, el más solicitado fue Messi, sobre todo por la afición rusa, También otra de las cuestiones importantes, aunque esto ya fue ayer tapa de todos los diarios, el encuentro entre el presidente, ahí vamos a las publicidades, Kim Jong y Donald Trump. Ya venimos. Mi nombre es Mariana y junto a María Luján los invitamos a realizar un recorrido imaginario por nuestra quebrada de Humahuaca. Sencilla como la quena, hermosa flor de la puna y dulce. A través de su música, su geografía y sus costumbres. Sencilla como la quena. Aire andino. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Singay. Todos los miércoles de 19 a 20 horas por FM Identidad. Llevas el sol de los 107.9. Aire andino. Todos los miércoles de 19 a 20 horas por FM Identidad.
9:16 de esta mañana de miércoles 13 de junio de 2018. 9:16, casi 17 ya de la mañana. Transitando esta mañanita de Bragado y la región, muy linda, muy linda la mañana. Por ahí se nubla un poquito, pero bueno, lo que no tenemos previsiones de lluvia. Le decía que también las tapas de ayer, sobre todo de los diarios, se encargó mucho de este encuentro, digamos, este encuentro entre Kim Jong, que es el presidente de Corea del Norte, y el presidente norteamericano Donald Trump. Bueno, muchos apretones de manos. Se dice que se firmó un compromiso muy importante, esto lo declaró Donald Trump. Como siempre, la prensa más de derecha, la prensa más conservadora, habla del encuentro de un demócrata como Donald Trump. Yo no lo creo tanto. Al canto están las pruebas, ¿no? Intervención militar en cualquier parte del mundo que se oponga a los intereses norteamericanos. En nuestro país ya están circulando marines norteamericanos como si fuera la casa de ellos, ¿no? Muy cerca de la casa de gobierno, pasando la valla del otro lado, como custodiando la casa de gobierno, la Casa Rosada, sí, la Casa Rosada en Buenos Aires. Bueno, entrando el otro día al Banco Nación, a la sede central del Banco Nación, ahí en Buenos Aires. O sea que ya se desplazan por Buenos Aires como si fuera su casa, ¿no? Bueno, esto es lo que hacen los norteamericanos en cualquier parte del mundo. Ellos creen que tienen el derecho a hacer lo que quieran, ¿no? En cualquier parte del mundo. Pero bueno, solamente con estos gobiernos de derecha, neoconservadores, son los que realmente aceptan este tipo de injerencias en la soberanía de cada uno de los países, ¿no? Y ellos avanzan. Y tratan como dictador a Kim Jong. Y bueno, esta es, digamos, la gran diferencia que hacen los medios del mundo, bueno, y los medios argentinos, ¿no? Ustedes lean la prensa, lean La Nación, lean Clarín, por ejemplo, bueno, van a encontrar perfectamente este tipo de cosas, ¿no? Cuando hablan de gobiernos populistas, que evidentemente, bueno, sí, es una característica, digamos, el gobierno que sale del pueblo es un gobierno populista, esa es la verdad. Los gobiernos que salen de las élites dominantes económicamente en el país, bueno, son conservadores, neoliberales y en algunos casos fascistas, ¿no? Porque ustedes fíjense la actitud de algunos funcionarios argentinos, por ejemplo, de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ¿no? Cuando hoy reprime las marchas y dice que no puede ser que se corte el tránsito en Buenos Aires, hace muy poco tiempo atrás, ¿no? Un poquito antes de 2015, proclamaba que había que tomar las calles de Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, según desde dónde se miren las cosas, están bien o están mal, ¿no? Más títulos. Trabajadores de AFIP tomaron el edificio central de la AFIP. Ustedes saben que hay una fuerte crisis en la AFIP por el tema de despidos, muchos despidos en la AFIP. Se realizó una olla popular frente al baldío de Duhovne, un baldío que tiene una casita dentro de 280 metros cuadrados, con pileta de natación, en pleno Belgrano, Bueno, la gente fue a expresarle su repudio a este señor, que dice que los papeles se quemaron, y bueno, que él no sabe qué pasó, pero pagaba $2 por el terrenito ese, que tiene una linda casita arriba, ¿no?
y la mamá, que fue la arquitecta que diseñó ese edificio junto a su papá, porque tienen un estudio de arquitectura muy famoso en Buenos Aires, ¿no? Se llama Duhovne Hirsch, Hirsch es el apellido de la mamá de Duhovne. Bueno, ellos presentaron el final de obra 14 años después de haber comenzado la obra. Evidentemente les llevó mucho tiempo porque Duhovne no tendría plata para terminarla, no sé qué habrá pasado, ¿no? Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Así son las cosas y bueno, uno tiene que aguantarse, escuchar este tipo de barbaridades que dicen estos tipos, y la señora que debería controlar este tipo de cosas, que es Laura Alonso, bueno, ha dicho que Nico, porque ni siquiera se llaman por el apellido, ¿no? Se llaman, ellos son entre ellos muy conocidos y bueno, se llaman por el apelativo, ni siquiera por el nombre. Ha dicho que en realidad Nico no ha cometido ningún delito, porque esto no es un delito. Está bien, es una contravención, es cierto. No es un delito deberle plata al Estado. Pero bueno, si esto lo hubieran hecho otros, evidentemente el trato hubiera sido absolutamente distinto. Absolutamente distinto. Pero bueno, lo hace Nico, que evidentemente tiene alguna cosita para digamos, para justificar qué es lo que pasó con esto. Se quemaron los papeles, yo nunca lo había escuchado, una cosa como esa nunca lo había escuchado, que se habían quemado los papeles y que por eso se pagaba un canon mucho menor. El dólar cerró ayer 26.45 y bueno, expectativa para la apertura de hoy. Todos los días hay expectativa, ¿por qué? Porque el Banco Central ya no interviene más. Y el Banco Central hace una descripción de lo que va a pasar este mes, ¿no? Hablan de una inflación a la suba, de que bueno, que las condiciones macroeconómicas no están del todo bien. Qué bien Sturzenegger, la verdad. Para describir la realidad, digamos, lo puede hacer un periodista, pero un funcionario debería estar un poco más preocupado Sturzenegger por ver cómo nos soluciona los problemas, no cómo nos trae problemas, ¿no? Pero bueno, parece que estos funcionarios están acostumbrados a este tipo de cosas, a traernos problemas, no a solucionarlos, Así que 26.45. Y mucha gente de los que están, los periodistas sobre todo que están en Rusia, dicen que es muy caro todo muy caro. En función del cambio, claro, para la moneda nuestra muy depreciada, evidentemente todo lo que se compre en Rusia es muy caro, sobre todo la comida dicen que es muy cara, ¿no? Pero bueno, evidentemente los rusos también deben estar aprovechando una situación favorable, ¿no? Como se hace en todo el mundo, porque por ahí se critica al argentino que se aprovecha de algunos días, de algunas cosas. Bueno, no es así, eso se hace en todo el mundo, ¿no? Así que bueno, hoy legalización y dictamen de mayoría, por el dictamen de mayoría, por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, la ley prevé que a sola petición de una mujer van a tener que hacerlo, También hay objeción de conciencia, es decir, el médico que no lo quiere hacer se va a tener que anotar en un registro, toda esa cuestión. Pero, por ejemplo, las obras sociales no van a poder decir que no, los hospitales públicos no van a poder decir que no, y las prepagas tampoco, ¿no? Y van a tener que tener previsto cada uno de esos lugares, un sanatorio de una prepaga, un sanatorio de una
de una obra social o los hospitales públicos van a tener que tener alguien que ante el solo pedido de una práctica de este tipo lo van a tener que cumplir, lo van a tener que cumplir. Más allá de la objeción de conciencia, ¿no? La objeción de conciencia es particular y de cada uno, no puede ser en conjunto. Para eso, bueno, se va a reformar el Código Penal y esas cosas, ¿no? Todo lo que haga falta. Así que, bueno, nos vamos a la tanda publicitaria nuestra, porque ya se está viniendo también la tanda publicitaria de la radio. Vamos a escuchar nuestra tanda y en unos minutitos estamos de vuelta, ¿eh? Sindicato de Camioneros Seccional Bragado posee la más completa cobertura en salud, contando con atención sin cargo en sus centros especializados en Capital Federal. También te brinda asesoramiento en tus derechos laborales y tiene distintas actividades deportivas, turísticas y recreativas para sus afiliados. Sindicato de Camioneros Seccional Bragado, acompañando siempre las inquietudes sociales, deportivas y culturales de nuestra ciudad. Sergio Broggi, secretario general. Hugo Moyano, conducción. Concejal Emanuel Aramendi, Frente Justicialista por Bragado. Estudio Jurídico Horacio Chimero y Asociados. Barrera 248, teléfono 02342 430 020. De servicio YPF del Vasco de Juan Ramón Aramendi, de Obrien a la zona, con más de 45 años de presencia en el mercado, ofreciendo los mejores productos en combustibles y lubricantes YPF. Servicio puerta a puerta al campo, implementos agrícolas, accesorios y herramientas para el jardín. Estación de servicio YPF del Vasco, sinónimo de confianza. San Eduardo 21, teléfono 02342 498 143 145 466 Obrien. Concejal Ramiro San Pedro, Unidad Ciudadana. Bien, ahí va. Seremos. Salta la banca, ¿eh? Ahí lo tenemos sonando ya. Entrega un beso, 3 sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda pero sin jean? Si estamos juntos, no me confundo, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del gil que rezonga, por ser emoción y el amor por canción.
le hago de corta tu ricura. Si estamos juntos, que sea profundo. Contagio yo como un bostezo, por tu licor pierdo los sesos. Si estamos juntos, no existen surcos, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del gil que rezonga, por ser emoción el amor por canción. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del gil que rezonga, por ser emoción el amor por canción. Cántame un poco y te cocino, después del rock, tu amor y el vino. Si estamos juntos, si estamos juntos, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del gil que rezonga. Seremos, 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 ser emoción, el amor por canción. Recién escuchamos hace unos minutos un helicóptero a muy baja altura, aquí por la radio, así que evidentemente alguien que está llegando a Bragado. Se me ocurre algún funcionario, ¿no? Pero bueno, no escuché que estuviera previsto la llegada de ningún funcionario a la ciudad. Por lo menos no lo escuché en el día de ayer, ¿no? Posiblemente por ahí ha sido una cosa de último momento que estuviera llegando algún funcionario, pero porque es raro, digo, un helicóptero, ¿no? Un avión posiblemente lo vea, pero un helicóptero no sé por qué. De todas maneras, ya hace algún minuto que pasó por aquí, por la calle Misiones, bueno, ya nos vamos a la tanda de la radio, pero les digo una cosita cortita. Muchas gracias a la gente del Credicop, porque anoche, bueno, más allá de que llegué tarde porque tuve que viajar, y bueno, de vuelta llegué para saludarlos porque me habían invitado por el Día del Periodista. Bueno, nos reconocieron, reconocieron la labor periodística que venimos haciendo hace muchos años a través de la gráfica, de la radio, de la televisión. Bueno, muchísimas gracias a la gente de la Comisión de Asociados y por supuesto al gerente del Banco Credicop, que reconoció nuestra labor. Muchísimas gracias, y bueno, a veces inmerecido esto, pero agradecido por ese toque al alma, ¿no? Nos vamos a la tanda publicitaria y venimos en unos minutos. Espacio publicitario. Seoca Bragado le brinda a sus afiliados a través de la Mutual Mercantil 26 de septiembre el servicio de salud más completo, porque a través de su obra social OSECAC le brinda prestaciones de baja, media y alta complejidad en consultorios que cuentan con los avances tecnológicos de las grandes capitales y la atención personalizada y cordial de una gran familia. Seoca Bragado. Aproveche descuentos especiales en nuestra farmacia. En Seoca Bragado, en Barrera 214, nos encargamos de su
salud y la de los suyos. Usted, ocúpese de lo demás. ¡Me va la primera! Los mejores chacinados, ¿dónde los podés encontrar? En Lo de Piña, chacinados y carnicería de cerdo, en Sarmiento 2248. Chacinados y carnicería de cerdo, en Lo de Piña Tancredi. En Sarmiento 2248. Chacinados y carnicería de cerdo. Ladrillos Cano, una empresa con 40 años de trayectoria en nuestra ciudad. Venta de ladrillos comunes, cerámicos y otros. En Pampero 863. Teléfono 2342 15 54 44 33 y de línea 43 12 32. Hemos templado con acero nuestras vidas. UOM, Unión Obrera Metalúrgica Seccional Bragado. Nuestra esperanza siempre alerta. Asistencia médica de excelencia en consultorios. Nuestro camino de unidad. Los metalúrgicos con ansias. Todos los servicios propios sin plus, con turismo para afiliados y no afiliados. Los metalúrgicos con el sentir más puro. Vamos en busca de un... Servicio de enfermería, pedicuría, ecografía, radiografía, tomografía patológica tercer nivel. El progreso del país para el pueblo, unido y fuerte. Balcarce 156, teléfono 424-704. Los metalúrgicos también quieren el progreso del país para el pueblo, unido y fuerte. UOM, Balcarce 156. Los metalúrgicos somos aquí. Los metalúrgicos somos aquí. Sindicato de Camioneros, Seccional Bragado, donde el trabajo del afiliado es prioridad. Teléfono 430-203. Para reclamos gremiales, dirigirse a la sede ubicada en Catamarca 2229. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Sergio Groschi, secretario general. Hugo Moyano, conducción. Sindicato de Camioneros. Un gran sindicato. Fin de espacio publicitario. Lo que hemos decidido en el día de hoy es declarar el día 25 un paro de actividades por 24 horas sin movilización. ¿Qué es lo que nos planteamos? Y nos planteamos que es necesario resolver las cuestiones de poder adquisitivo. Una de las peores causas que está teniendo todo esta debacle económica tiene que ver con la caída de poder adquisitivo del salario. La caída del consumo trae aparejado un círculo negativo que perjudica a todos los sectores, sobre todo a los sectores pymes,
que son los que más están sufriendo el tarifazo, que más están sufriendo la caída de la actividad y la caída del consumo. Y esto trae aparejado a su vez el desempleo de estos compañeros. Bien, ahí escuchábamos a Héctor Daer, ¿no? Uno de los triunviros de la CGT que anunciaba el paro para el lunes 25, ¿no? Seguramente que esto va a traer aparejado alguna cuestión como que el lunes justamente se hace el lunes y sin movilización para que la gente se tome un fin de semana largo. A mí me parece que la situación del país no está para tomarse un fin de semana largo ni para andar jugando con este tipo de cosas, ¿no? La situación del país está bastante complicada como para este tipo de cosas. Y bueno, y más allá de que en mi caso yo soy muy crítico de la CGT, me parece que se ha tomado una medida que corresponde, ¿no? Era una medida que venía solicitando los trabajadores, muchísimos trabajadores en la Argentina venían solicitando una medida como esta, que hace que el gobierno deba tomar nota de estas cosas, ¿no? Porque se le viene un paro el jueves, mañana se le viene un paro muy importante, ya se decretó el paro para el 25 de la CGT, bueno, los maestros otra vez están en convocatoria porque realmente lo que le están haciendo a los maestros no tiene nombre. Se sigue ofreciendo un aumento ahora del 20%, porque bueno, el presidente, haciendo uso de sus facultades, por decreto dice que al 15% que se ofrecía de paritarias se le agrega el 5%. Eso no es una negociación. Eso no es una negociación paritaria. La negociación paritaria es cuando uno se sienta en la mesa, en el caso de los privados con la patronal y en el caso de los estatales con el Estado, a negociar sobre una base real, no sobre una base ficticia, absolutamente tironeada de los pelos, porque primero se habló, a principio de toda esta discusión se habló de una previsión del gobierno para la inflación del 10%. Inmediatamente se habló de un 15%. Hoy ya llegamos que algunas consultoras dicen que va a estar entre el 27 y el 30%. El Banco Central hoy a la mañana, Federico Sturzenegger, su presidente, dijo que las previsiones para este año son mucho más duras de las que estaban previstas y de las que ellos creían que iban a pasar. Entonces digo, me parece que lo de la CGT es tardío, como mínimo es tardío. Segundo, creo que tiene una alta carga de, digamos, de tratar de blindar al gobierno, de tratar de que no se le vaya de las manos al gobierno la gobernabilidad, y a mí me parece que la gobernabilidad la debe ejercer el gobierno, no la CGT. La CGT no está para acompañar la gobernabilidad del gobierno. Y esto ha sido a lo largo de la historia. Más allá de todos estos que piensan que el paro no sirve para nada, ¿cómo creen que se consiguieron las conquistas laborales? Las conquistas laborales se consiguieron sobre la sangre y la vida de muchos compañeros en la Argentina. Y yo le puedo asegurar de que ha habido compañeros que uno tendría que valorarlo mucho más de lo que se lo valora, muchísimo más de lo que se lo valora. Porque son los que nos consiguieron las 8 horas, son los que nos consiguieron tener una obra social. ¿Ustedes saben cuántos países tienen obra social? Muy poquitos en el mundo, Casi le diría que es un invento argentino lo de la obra social. Y para muchos que no funciona en condiciones, y eso es cierto y hay que reconocerlo, que en muchos casos funciona muy mal,
Pero si no tuviéramos esas obras sociales y tuviéramos que vivir en un país como Estados Unidos, donde si usted tiene plata se salva y si no tiene plata se muere, porque esta es la realidad, y a esto es a lo que nos quieren llevar. Porque hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Pero estar muy atento también al accionar de la CGT. Porque este paro a mí no me convence tampoco, pero digo, hay que hacerlo, hay que estar. Y lástima que es sin movilización, porque la verdad le tiraron, digamos, una cuerdita al gobierno. Lo hacen sin movilización. Lo hacen sin movilización, ¿por qué? Porque la gente en la calle representa mucho más. Y digo, cuando en Francia o en Alemania, como hemos visto los últimos meses, ¿no? En Francia el combustible iba a aumentar el 3%. En Alemania el combustible iba a aumentar el 3%. ¿Sabe qué hizo la gente en un momento? Autoconvocada, a una determinada hora, en un día de la semana, se pararon todos en las autopistas. Y realmente se creó una situación para el gobierno alemán muy dura, muy dura. Porque en esos países los funcionarios que no cumplen con el mandato que les dio la ciudadanía tienen que renunciar. No es como, por ejemplo, el presidente Macri, que reconoce tener una empresa offshore, una empresa fuera del país, una empresa para robar plata, porque esas empresas se crean para robar plata, no se crean para otra cosa. ¿O ustedes creen que de esas cuentas salen negocios? No salen negocios. Se lava dinero a través de esa. Porque no solo se lava dinero en el narcotráfico, también se lava dinero de las empresas. Y esta es la manera de lavar ese dinero, de ponerlo en blanco otra vez, llevárselo afuera. Como se llevaron en estos 2 años y medio más de 55.000 millones de dólares. ¿Y quién se lo llevó? ¿Usted? ¿Yo? Muchos que gritaban que no se podían comprar dólares en la Argentina, hoy tienen la posibilidad de comprar 5 millones de dólares por mes. ¿Usted compra 5 millones de dólares por mes? ¿Yo compro 5 millones? No, esto está hecho para ellos. Esto es lo que hay que entender. Lo que hay que entender es donde uno está parado en la sociedad. Y uno está parado en la sociedad, desgraciadamente hoy, detrás de este triunviro de la CGT. Y según hacia dónde vayan ellos y cómo se muevan, es lo que va a pasar. Pero aquellos que dicen, a mí ningún gobierno me dio nada, y yo me rompí el C trabajando para poder tener lo que tengo, todos hicimos lo mismo. ¿O ustedes se creen que son los únicos trabajadores? Que son los únicos que trabajan en este país. Hay muchísima gente que se levanta muy temprano a la mañana todos los días para ir a trabajar. Hay gente que viaja 4 horas para poder ir a trabajar. Entonces digo, cuando uno dice, a mí nadie nunca me dio nada, a la mayoría nunca nadie se le dio nada. Y cuando hay que darle a alguien, hay que ser solidario. Hay que saber que ese alguien posiblemente tiene un problema por el cual hay que ayudarlo en algún momento de su vida. Pero no es regalarle lo que me sobra, no. Es ayudarlo con lo que tengo. Y yo no sé si llegaría a desprenderme o a tener un desprendimiento, realmente se los digo a esto, ¿no? Yo no sé si llegaría a tener un desprendimiento como lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, que hay que dar hasta que duela. Yo no sé si podría hacer eso. La verdad, no tengo idea si lo podría hacer. Me parece que no. Me parece que yo no daría hasta que me duela, ¿no? Pero sí, cuando uno se siente en la necesidad de ayudar a alguien, no hay que mirar quién es, ni cómo es, ni de qué manera. Porque hoy, ¿saben a quién estamos ayudando? A estos tipos, a estas 1000 familias en la Argentina que se reparten
las mejores ganancias de la Argentina. El resto de los argentinos, que somos casi 42 millones de habitantes, o más de 42 millones, de acuerdo al crecimiento que seguramente hemos tenido desde el último censo, los demás vivimos como podemos, no como queremos. Los que viven como quieren son muy poquitos. Los que acceden a algunas cuestiones, como el ministro Duhovne, que tiene una casa de 280 metros cuadrados en el centro del barrio de Belgrano, y sin embargo paga los impuestos como si fuera un terreno baldío. Entonces me parece que hay que ser un poco más justos en esto. Y yo digo, el lunes 26, el jueves, yo en mi caso no lo puedo hacer porque estoy jubilado, pero yo nunca jamás carneré un paro de mi gremio. Jamás. Aunque no estuviera de acuerdo. Porque en muchas ocasiones no he estado de acuerdo con los paros. Y sin embargo, me plegué al paro porque creo en el mandato de las mayorías. Si yo me someto a la votación en una asamblea y la mayoría decide el paro, yo tengo que ir al paro. No me queda otra alternativa, no hay otra alternativa aquí. Entonces digo, cuando hoy la CGT está mandando al paro, cuando la CTA está mandando al paro, cuando Camioneros está mandando al paro, vamos al paro, muchachos. Vamos al paro porque la Argentina se debate entre el ser y el debería ser. Y realmente es una cuestión difícil, muy pero muy difícil. Esperemos que no tengamos que recurrir a ninguna otra medida. Como por ejemplo, no estoy hablando de ninguna cosa rara, ni de una revolución, ni de ninguna cosa de esas. Porque también soy más proclive a una cosa de esas que a esto, ¿no? A esto, como muchos lo llaman a Héctor Daer y a los de la CGT como pecho frío. Y es la verdad, ellos viven muy bien, ellos viven muy calentitos, muy calentitos viven. Cuando nosotros tenemos que ver si vamos a prender la estufa o no la vamos a prender, si vamos a prender una luz de más o una luz de menos, porque a fin de mes nos viene una factura que no se puede pagar. Entonces, por ejemplo, en esta zona Camusi, nos va a dar la posibilidad de que lo paguemos en cuotas. Yo no sé si Camusi lo va a dar, porque como son empresas totalmente aisladas unas de otras, aparentemente en algunos lugares lo van a dar, en otros no, pero hay lugares en donde la factura del gas entre julio y octubre se va a poder pagar, por supuesto, la cuota del mes más 3 cuotas más, dividido en 4, 25% por mes. ¿Y qué me soluciona eso? Nada, me trae un problema, porque al otro mes hay que pagar la otra factura, y la divido otra vez en 4. Ustedes imagínense la factura de julio, la factura de agosto, la factura de septiembre y la factura de octubre. 4 facturas divididas en 4, casi llego a fin de año del año que viene. Entonces realmente la cuestión es más que difícil, porque además, si yo la divido en 4, con la última factura voy a estar pagando una factura completa. No tiene ningún sentido esto, no tiene ningún sentido pagar un servicio en cuotas, pagar la alimentación en cuota, como mucha gente lo está haciendo con una tarjeta de crédito. Pero bueno, digo, más allá de las argumentaciones que uno pueda tener a favor o en contra del paro, hay que parar de una vez por todas este país. Hay que pararlo porque no se sabe a dónde vamos. Lo que sí sabemos es que vamos a un abismo que no tiene fondo, No tiene ningún fondo este abismo. Y ojalá en algún momento tengamos la posibilidad de ver, aunque sea una ventanita abierta.
Ojalá veamos una ventanita abierta. Ahí va, ¿eh? Oye, ¿cómo va? Santana. Esa extraordinaria guitarra de Carlos Santana.
Muy bien, escuchábamos a Carlito Santana, esa guitarra maravillosa de Carlos Santana, con un tema muy conocido, ¿no? Oye, ¿cómo va? Bien, le decíamos que muy atentos nuestros oyentes, por supuesto. Carlos desde Alberti nos dice que por allí escucharon pasar el helicóptero, también a muy baja altura, Él me dice que posiblemente sea que han venido a ver lo del puente ferroviario. Bueno, puede ser, ¿no? Lo del puente ferroviario. Y también nos dicen que en la garita, en la estación del ferrocarril, en la estación del ferrocarril se ha colocado una garita policial. Hay una guardia, parece, permanente en el ferrocarril, en la estación del ferrocarril. No sabemos por qué, bueno, vamos a averiguar hoy a ver qué es eso, ¿no? Pero bueno, parece que hay una garita donde hay policía uniformado, así que bueno, gracias a los oyentes, también nos piden hace algunos minutos, con un WhatsApp, nos piden que anunciemos un pañuelazo por el aborto legal, en la Plaza 25 de Mayo. Hoy, vení, sumate, dice, desde las 15 a las 18 horas. Así que, bueno, todos los que quieran, ahí están, van a estar en la Plaza 25 de Mayo de 15 a 18, haciendo un poco una vigilia como se está haciendo en Buenos Aires, ¿no? Ustedes saben que en Buenos Aires se convocó para las 12 del mediodía una vigilia hasta que se vote, que va a ser en la madrugada, seguramente. Bueno, en Buenos Aires va a haber artistas, va a haber un escenario donde va a haber mucha gente esperando ese voto sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Así que, bueno, en virtud de esto vamos a escuchar qué era lo que decía Pepe Mujica. Vamos a escucharlo, él haciendo una definición puramente política. Y después vamos a escuchar a un científico que hace también una descripción científica del por qué puede ser el aborto, y que hay, digamos, una tendencia nueva en la medicina con respecto a cuándo ese feto puede ser considerado una persona. Lo escuchamos al Pepe. Gobernar es tomar decisiones. Sí. Imagino, y a través de su experiencia, y si no, dígame lo contrario, a veces es necesario gobernar y tomar decisiones aunque uno no esté de acuerdo con ellas. Sí. Me explico. A usted está planteando medidas en su país sobre el asunto de la marihuana, sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual. Usted ha dicho que no está a favor del aborto, que tampoco está a favor del asunto. ¿Quién va a estar a favor del aborto? Pero usted va, por lo menos está planteando ese debate, esas medidas. Pero no por estar a favor del aborto. Porque usted dice, no, al contrario, claro, usted dice que lo hace por el bien de la comunidad, es decir, que para evitar que el daño sea mayor. La cosa es sencilla y es sentido común. Creo que nadie puede estar a favor del aborto como cuestión de principio. Pero hay un cuadro de mujeres en toda la sociedad que se ven la amargura de tener que tomar esa decisión contra viento y marea, porque la familia no lo entiende, por soledad, por avatares de la vida. Y ese mundo vive en la clandestinidad, y la explotan, y se juega la vida. Y toma decisiones más allá de las discusiones de principio que puedan tener los políticos o los filósofos. Toma decisiones. Bueno, y ahí hay vidas que se pierden. Yo creo que reconocer la existencia de ese hecho, ponerlo arriba de la mesa legalizándolo, nos da la oportunidad de poder obrar persuasivamente sobre la decisión de esas mujeres. Y si hay una cuestión económica, una cuestión de soledad, una cuestión de angustia, los hechos demuestran de que muchas mujeres retroceden y se pueden salvar más vidas. Lo otro
es dejarlas aisladas en el medio de su drama. Me parece que es hipócrita. Tenemos que hacernos cargo y tratar de salvar las vidas, la mayor cantidad de vidas posible. Bueno, no puedo discutir esto como cuestión de principio, lo discuto como una realidad. ¿Por qué pienso así? Porque pertenezco a un país pequeño, pero que ya por 1910 discutió el alcohol y tomó esta decisión. No se puede evitar que la gente chupe y se emborrache. Entonces el Estado nacionalizó la producción de alcohol y sabía que se hacía un alcohol de boca bueno, sin entreverar alcohol de madera. Lo cobraba caro y de ahí sacaba recursos para atender la salud pública. Fue genial el Estado uruguayo que hizo eso. Fue el mismo que reconoció la prostitución, porque hay países que no quieren reconocer la existencia de la... No, mi país la organizó, revisó a las mujeres, les daba un carnet, se preocupó después de la jubilación, etcétera. Tiene esa tradición cultural de reconocer la realidad. Países notables como Estados Unidos se mandaron la ley seca, mire cómo le fue, ¿verdad? Pero para tomar decisiones como su país hay que ser muy valiente, porque tampoco es muy habitual que un político, que en este caso tome una decisión que no vaya con su mentalidad, con su ideología. Esto es como, mira, el caso de la marihuana que hablábamos, no es la marihuana. El problema no es la marihuana. La marihuana es una plaga como es el tabaco. ¿Quién va a decir que el tabaco es bueno? ¿Y cuánto fuma? Y no podemos evitar de que fumemos. Hay tantas cosas. La marihuana también es una plaga. Ninguna adición, salvo la del amor, son recomendables. Por lo tanto, pero están ahí. El problema es lo que hay atrás de la marihuana, el narcotráfico. Si lo dejamos en la clandestinidad, le regalamos un mercado. ¿Lo que defendemos nosotros? No, que se haga cargo el Estado. Y tú sos consumidor, estás registrado, acá tenés una dosis. Si te estás pasando, te controlo. No, mijito, marcha al hospital, usted se tiene que atender. Y no le dejo ese mundo a que lo maneje la delincuencia. El problema es robarle el mercado al narcotráfico como mejor manera de combatirlo. La otra es lo que pasa. Le encontramos este cargamento, el otro cargamento, le ganamos un montón de batallas y él nos gana la guerra. Bueno, yo no sé si lo que nosotros planteamos puede contribuir a solucionar el problema. Lo que tengo claro que 100 años persiguiendo la drogadicción no da resultado. Entonces hay que ser un poco más pragmático, abrirse la cabeza y decir, vamos a buscar otros medios. Es eso. Bueno, esta definición política del Pepe Mujica realmente, por lo menos a mí me comprende en las generales de la ley, ¿no? Yo tampoco estoy de acuerdo con el aborto, nadie puede estar de acuerdo con el aborto. Es cierto lo que dice Pepe, perdón por lo coloquial del trato, ¿no? El ex presidente José Mujica del Uruguay. Él habla del alcohol, de la droga, del tabaco como flagelos, ¿no? Y evidentemente también es un flagelo el aborto. Yo no creo que ninguna mujer esté dispuesta a abortar así porque sí, ¿no? Evidentemente hay una componente social, hay una componente de otro tipo que, bueno, que llevan a este desenlace. Bueno, y es muy cierto, y yo creo fundamentalmente en esa posibilidad de que esto lo pueda regular el Estado, ¿no? Lo pueda regular el Estado y no se haga en la clandestinidad, porque en la clandestinidad, como todo lo clandestino, hay muy poca gente que se beneficia y hay muchísima gente que sufre por la clandestinidad. Entonces, escuchen esto también porque es muy, pero muy importante esta exposición de Alberto Kornblit, un apellido bastante difícil, tiene varias consonantes, para nosotros pronunciarlo es difícil, ¿no?
Pero bueno, este científico explica claramente desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las ciencias, qué es el aborto. Biólogo. Bueno, buenos días. Agradezco mucho la invitación. Voy a presentarme por si no me conocen. Yo soy doctor en Ciencias Químicas y biólogo. Soy investigador superior del CONICET y profesor titular plenario de la Universidad de Buenos Aires. Mi exposición tendrá como eje los conocimientos actuales en biología y en particular en biología molecular, genética y epigenética que confirman que un embrión no es lo mismo que un ser humano. La unión del espermatozoide con el óvulo para formar el cigoto es condición necesaria pero no suficiente para generar un ser humano. La información genética proveniente de los padres no es suficiente y es necesaria otra información provista por la madre a través de la placenta. Los humanos somos mamíferos placentarios. Somos mamíferos por tener pelo y producir leche, y placentarios porque el desarrollo solamente puede completarse dentro del útero. Durante los 9 meses de embarazo, la madre no solo aporta a través del intercambio placentario el oxígeno y los alimentos necesarios para que el embrión progrese, sino también anticuerpos fabricados por ella que protegen al embrión de posibles infecciones. Además, las sustancias de desecho y el anhídrido carbónico generados por el feto o el embrión pasan de su sangre a la de la madre a través de la placenta, de modo que sin ese intercambio placentario el feto no podría progresar porque se intoxicaría. Más recientemente se ha descubierto que las células y órganos del embrión y más tarde del feto sufren cambios epigenéticos durante el embarazo, que son consecuencia de la íntima relación con la madre y sin los cuales el nacido no progresaría. La epigenética es la disciplina que estudia aquellos cambios que ocurren en la expresión de los genes, pero no en su información genética. Cabe destacar que nadie ha logrado hasta el presente en ningún laboratorio llegar un embrión de mamífero ni humano a término fuera del útero de una madre. Todo esto indica que el embrión y el feto no son seres independientes de la madre, sino que hasta el nacimiento son casi como un órgano de la misma. Para la mayor parte de las legislaciones, incluso de los países donde está penalizado el aborto, la persona humana comienza con el nacimiento con vida, es decir, cuando el bebé se separa completamente de la madre. Establecen que si el embarazo se interrumpe en forma natural o provocada antes del nacimiento, la persona se dará por no haber existido nunca jamás. No hay conflicto entonces entre el concepto de persona y el concepto de embrión o feto. Incluso no hay conflicto en concederle derechos suspensivos al embrión, los cuales se hacen efectivos al nacer con vida. Donde hay conflicto es en lo que algunos califican como vida humana. Un concepto que, como veremos, no tiene definición taxativa y responde más a creencias que a hechos. La biología no define vida humana, sino que define vida. La vida es la forma particular de organización de la materia que cumple con 2 condiciones esenciales: reproducción y metabolismo. La definición de vida sensu stricto está referida solo a las células. Una célula viva lo está porque puede dividirse y puede metabolizar, y están vivas tanto las células del embrión como las del feto o del bebé o del adulto, pero también están vivos los espermatozoides que se eyaculan fuera de la vagina, los óvulos que son eliminados con cada menstruación, las células de la placenta que se desecha en cada parto, las células de un humano que acaba de morir siguen vivas por un tiempo no despreciable. Y al respecto cabe preguntarse por qué para algunos es aceptable concebir que después de la muerte legal de una persona definida en función del cese de la actividad cerebral o del latido del corazón, se admite que sus células sigan vivas por un tiempo y resulta para esas mismas personas difícil concebir que un embrión humano está formado por células vivas, pero todavía no es un ser humano. Todo lo anterior nos lleva a considerar el estatus del embrión. Para la biología, un embrión, no es un ser humano. En todo caso, es un proyecto de ser humano que necesita una serie de pasos que ocurren dentro del útero para llegar a ser un ser humano.
El concepto de vida humana es una convención arbitraria que responde a acuerdos sociales, jurídicos o religiosos, pero que escapa al rigor del conocimiento científico. Esta divergencia de criterios lleva a la dificultad de ponerse de acuerdo sobre el estatus del embrión. Pero deberíamos ponernos de acuerdo en que no es un ser humano y que por lo tanto no sería un crimen interrumpir el embarazo prematuramente. Prueba de ello, y esto se ha mencionado varias veces, es que la pena por practicar un aborto es mucho menor que la pena por matar a una persona y en definitiva está indefenso esa supuesta persona. Y el hecho de que esté permitido abortar en casos de violación o de peligro de la vida de la madre, porque si ese embrión o feto fueran seres humanos, en un país donde no es legal la pena de muerte, ¿qué categoría inferior tendría un ser humano proveniente de una violación respecto de los que no son resultado de ella, como para que sea permitido, entre comillas, matarlo? Resulta interesante recurrir a la definición de aborto que figura en la 6ª edición de un diccionario de genética de King's Stanfield de 2002. Las dos acepciones son: aborto, la expulsión de un feto humano del útero por causas naturales, antes de que sea capaz de sobrevivir independientemente, y la segunda acepción es la terminación deliberada de un embarazo humano, muy a menudo realizada durante las primeras 28 semanas de embarazo. Como se ve, en ninguna de las dos acepciones se menciona la vida humana ni la palabra matar u homicidio. Un minuto. Todo lo dicho no implica que no se deba proteger a la mujer embarazada y a su embrión. Pero la mujer embarazada tiene que tener la opción y el derecho de interrumpir el embarazo prematuramente. De lo contrario, se convierte en una especie de esclava de su embrión a causa de convenciones sociales o religiosas que no se condicen con la gradualidad del desarrollo intrauterino. Por eso los legisladores deben pensar en la cantidad de mujeres que por hacerse abortos en lugares inadecuados tienen infecciones, en la cantidad de adolescentes que por no abortar tienen que llevar un embarazo a término y criar un bebé cuando todavía son niñas, o darlo en adopción en condiciones muchas veces ilegales. En la cantidad de genetistas que hacen diagnóstico prenatal, detectan que el embrión va a nacer con una enfermedad no curable y se lavan las manos al no garantizar la opción de la interrupción del embarazo. En la cantidad de situaciones en las que se sabe que el embrión va a nacer mal y aún sin un diagnóstico genético. Pido a aquellos que tienen convicciones filosóficas o religiosas respecto de lo que llaman comienzo de la vida humana, que respeten la racionalidad de otros argumentos y que diferencien evidencia de dogma y hechos de creencias, porque no hay un absoluto y los legisladores deben legislar para todos. Muchas gracias, Alberto. Cuánta información en 7 minutos, en 7 minutos. Realmente, cuánta información y de qué calidad, ¿no? La verdad que este científico nos aclara una serie de cuestiones que son comprobables. No está hablando de cuestiones religiosas o dogmáticas que no nos permiten comprobar absolutamente nada. Esto se puede comprobar. Y realmente es una clase de cómo aparece la vida, ¿no? De cómo nacemos, de dónde, cómo funciona todo eso, naturalmente, ¿no? Y bueno, después nosotros le cargamos todo lo que es la construcción social, ¿no? Esa construcción social que tiene gran parte, por lo menos yo interpreto que un 80 o un 90% tiene una carga religiosa muy, pero muy grande, y que a veces nos sometemos a eso, ¿no? Nos sometemos a eso, o mucha gente se somete a eso en función de sus creencias. Y evidentemente esas creencias que no tienen un respaldo científico, que solamente son creencias, a veces traen este tipo de discusiones, ¿no? Y por ejemplo, un argumento muy usado por esta gente es que
se está produciendo un homicidio, ¿no? A alguien que no puede defenderse. Y evidentemente el derecho romano no lo ha tomado de esa manera, porque el derecho romano le aplica una pena a la mujer que aborta mucho menor, pero mucho menor que la pena que se aplica a un homicida, ¿no? Entonces, evidentemente hay una correlación entre lo científico y la construcción social que hace el derecho, ¿no? En nuestro caso el derecho romano, en el caso de los países anglosajones el derecho anglosajón, ¿no? Pero para nosotros, evidentemente, esa construcción social que es el derecho ha tomado de la experiencia científica, ha tomado muchas de esas cosas porque evidentemente no pena de la misma manera una cuestión que desde la creencia, desde el dogma, desde la religiosidad, se cree que es matar, ¿no? Y evidentemente acá, por lo que dice este doctor, no se está matando a nadie, ¿no? Sino que simplemente es una cuestión por la cual habría que tener un poquito más de respeto, ¿no? De respeto por el ser humano, por ese ser humano que, como dice el Pepe, como dice don José Mujica, el expresidente uruguayo, evidentemente no tenemos ningún respeto por la persona humana, no tenemos respeto por sus problemas, por su condición. Y es cierto que una mujer embarazada, soltera, por ejemplo, hasta hoy se juega la vida, se juega la vida, porque se la trata de una manera muy distinta, en cada lugar se la trata muy distinta, en la consulta médica se la trata muy distinta si va a buscar un trabajo, se la trata muy distinta entre los vecinos mismos, todavía sigue siendo una vergüenza, y me parece que no debería ser una vergüenza, ¿no? Si creemos que el aborto es o los que creen que el aborto es un asesinato, deberíamos cubrir a estas mujeres, ¿no? Deberíamos llenarla de cariño, deberíamos tener un entorno más favorable para que pueda desarrollar su embarazo y llevarlo a término, ¿no? Pero bueno, en muchas ocasiones no se puede. Así que el hecho de permitir que una persona pueda tomar esa decisión, porque no es una cuestión de que a nadie se le obliga a tomar esa decisión. Y recuerden lo de el divorcio, ¿no? Todo el mundo decía que iba a aumentar exponencialmente el divorcio y fue al contrario. No pasa eso. Bueno, en este caso tampoco creo que va a pasar, ¿no? No va a pasar que ocurra una cosa como esta, ¿no? Que, bueno, que haya libertinaje, ¿no? Total, cualquier cosa, la mujer se hace un aborto. No es así. No es así. De ninguna manera puede ser así. Y como dice Mujica, evidentemente nadie podemos estar de acuerdo con el aborto. Yo sí estoy de acuerdo con la libertad. Y la libertad de elegir de una mujer sobre su cuerpo no debe tener ninguna restricción, porque si no, no es libertad. No es libertad. Cuando le ponemos restricciones a la libertad, evidentemente tenemos un problema, tenemos un problema. Porque si por ejemplo, la libertad de deambular que tiene uno si cometió un delito está restringida. ¿Y por qué se restringe? Porque tenemos un problema, porque se cometió un delito.
Entonces me parece que esto de restringir la libertad de una mujer a decidir sobre su cuerpo, a decidir sobre qué hacer, me parece que es una cosa de esa, es una restricción a las libertades individuales. Y esa libertad individual para mí es sagrada. Sagrada. La libertad, la solidaridad y la democracia me parecen tres cosas fundamentales para vivir en una sociedad. Si no, no podemos vivir en una sociedad. Cuando comenzamos a restringir cualquiera de esas cosas, las sociedades se desvían, tienen un problema muy, pero muy serio. Por eso digo, me parece que más allá de estar absolutamente en desacuerdo con el aborto, me parece que lo que sí hay que permitir es la libertad de las personas. La libertad a decidir sobre qué hacer sobre su cuerpo. Nos vamos. En unos minutos más llega Silvia. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Un poquito más nubladito ahora, pero de todas maneras vamos a ponerle la carita sonriente, digamos, a esta jornada. Vamos a pasarla lo mejor que se pueda, ¿eh? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana aquí, en Identidad 107.9 de su dial, la última del dial, pero la primera en Identidad. Chau, mañana a las 9 de la mañana, cuando le digamos algo, habrán puesto. Que la pase muy, pero muy bien.